Y en esta serie de podcasts en donde estamos tocando toda esta información que está saliendo día a día, acaba de salir precisamente hace 2 días el informe de la Real Academia de la Lengua. Precisamente de la Escuela Cervantes. De la Escuela Cervantes, en donde, pues, bueno, lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Ratifica simplemente lo que ya muchos de nosotros conocemos, muchos de nosotros sabemos, que el español es la lengua más hablada en el mundo, ¿no? Sí, señor. Precisamente, según este estudio, ha habido un aumento del 30% en la última década. 30%. Sí, es un señor. crecimiento bastante importante. Es un gran crecimiento. E igual los estudiantes extranjeros han aumentado en un 60% para aprender esta lengua. Claro, y eso lo vemos día a día. No oficialmente, sobre todo aquí en Suiza, es una cifra no oficial. No sé por qué no le han colocado la misma atención, pero muchos de los estudiantes, muchos de los compañeros de colegio de nuestros hijos estudian español, hablan español o conocen o lo entienden. No, tal vez no lo hablen bien, pero sí comprenden mucho el español. Porque el español es una lengua que atrae, que enamora, que encanta. Entonces mucha gente cuando te escucha hablar el español siempre quieren, a pesar de que tú ya estás integrada con la lengua del país, siempre quieren practicar contigo el español, hablar una que otra frase. Entonces sí, la verdad es que el español se ha posicionado en uno de los idiomas más importantes a nivel mundial. Yo creo que eso ayuda a ir superando esa estigmatización de la cual ha sido de pronto, digámoslo así, víctima, ¿no? Los hablantes de lengua hispana, de castellano, durante la historia, durante ese periodo histórico, en donde pues, se dio predominio al inglés sobre las demás otras lenguas. Y en este momento podemos decir que el inglés es uno de los idiomas de mayor crecimiento y de mayor proyección en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, ¿no? Sí, pero igual, si miramos porcentajes, el español está posicionado como el segundo idioma más hablado. El segundo idioma, imagínate. Bueno, hablamos del inglés, el chino mandarín y el español. Bueno, el español vendría siendo el tercer idioma más hablado, pero el chino normalmente vendría quitándole la posición tanto al inglés como al español. Además, es una anécdota de un viaje. En las pirámides de Egipto, estábamos ahí al ladito de las pirámides, en Giza, y intentamos alquilar esos camellos turísticos para ir hasta ahí, ¿no? Las pirámides quedan muy cerquita de la ciudad. Entonces íbamos a alquilar el camello. Intentamos comunicarnos en el inglés con la persona. Nos dijeron, sí, nosotros conocemos una de las personas que más maneja toda esta cuestión y es muy honesto. Entonces nos dirigimos a la persona, intentamos hablarle en francés, en inglés, hacernos comprender, ¿no? Él nos dejó, como decimos nosotros coloquialmente, nos dejó botar corriente durante 15, 20 minutos y a la final él me dijo, no, tranquilo, yo sé qué me quieren ustedes decir, yo hablo español. Imagínate la gran importancia de este idioma. Al lado de las pirámides de Giza, o sea que ya saben. Después les dejamos por allí en los comentarios el dato de la persona para que pregunte por él. Por el camellero. El camellero que habla español. Sí, señor. Sigamos con esos datos. ¿Qué otras cosas interesantes nos arroja este año el estudio del Instituto Cervantes? Pues normalmente el Instituto Cervantes han dado unos datos que son verdaderamente contundentes. Dice que más de 585 millones de personas hablan el español, 5 millones más que el año pasado. De ellos casi un 489 millones de personas son hablantes hispanos nativos. Además de que el español es la segunda lengua materna más hablada por el número de hablantes después del chino mandarín y la tercera lengua en un cómputo global de usuarios después del inglés y el chino. Por número de habitantes, es que estamos hablando de un continente entero, ¿no? Sí, señor, un continente entero.
Y además porque históricamente el Imperio Español fue el imperio más importante de la tierra después del Imperio Romano en extensión. Por eso Carlos V decía, se levantaba, era el imperio en donde no se escondía el sol. Iba desde las Américas hasta Asia. Llegó ese imperio. Es algo histórico. Por eso encontramos filipinos hablando español. Imagínate, filipinos. Acá en Europa tú puedes encontrar en Rumania la mitad de la población hablando el español. Estamos también hablando, por ejemplo, la gente que vive en Suecia. En Suecia. Imagínate, en Suecia, en los Países Bajos. Se habla muchísimo el español. En Rusia. ¿Quién lo iba a creer? Sí, señor. Es una cátedra oficial en Rusia, el español. El español es una cátedra oficial y obligatoria. Y obligatoria, así es. Precisamente porque, según ellos, el español está por encima del inglés, según los rusos. Exactamente. Ellos han visionado, eso sí no lo puede negar Mr. Donald Trump, le han sacado el adelanto casi en 20 años y ellos han visionado el crecimiento y la evolución de la humanidad, ¿no? Así que de pronto esos grupos supremacistas blancos que están en contra de los americanos, ¿no? Aclaremos que americanos. No, americanos somos todos los que venimos del continente de América. De América, ellos son norteamericanos. Exactamente, ellos son norteamericanos o comúnmente llamados los gringos. Los gringos. Sí, señor. Pero americanos somos todos aquellos que venimos del continente americano. Así es, así que esos grupos supremacistas lamentablemente les va a tocar algún día aprender español. Sí, señor. Y para resumir un poco, hay que decir que el español es una lengua viva. Exacto. Es una lengua en continua evolución. Y en expansión. Sí, y en expansión. Y en expansión. Exactamente, en expansión. Está en crecimiento continuo. Cada vez se publican más libros, más novelas. Hay más escritores en lengua española, en lengua castellana, más tratados científicos, muchos científicos de renombre, cargos y impuestos que tradicionalmente eran reservados para hablantes de lengua inglesa, ¿no? Ahora se les está dando mucho espacio. O de origen, digámoslo así, de origen europeo, de origen norteamericano, lo están ocupando personas latinoamericanos y personas que hablen un perfecto español. Exacto. Después otro día hablaremos también de las niñas menores de las Américas, que son las colonias holandesas, francesas, que hay inglesas que existen extrañamente todavía en nuestro continente. Es una cosa muy, muy, muy extraña. Bueno, pero también hay que decir el hecho de que todas estas plataformas de internet, plataformas, por ejemplo, como que han salido ahora en streaming, por ejemplo, Netflix, HBO, Amazon, bueno, valiendo la cuña, han servido mucho también para la expansión de este idioma como tal. Ha sido el punto de inflexión en el crecimiento de nuestro idioma. Sí, señor. Mucha gente, por ejemplo, que se abona a todas estas plataformas, siempre lo primero que preguntan, miremos si hay el español. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, como ya viene el traductor también, entonces prefieren la parte que venga con el español para ellos ir practicándolo. Y es los estrenos más importantes de Netflix se hacen generalmente en lengua española. Sí, señor. El Netflix que nosotros vemos aquí en Europa, bueno, viene chivateado. Antes de que lo veamos muchas veces acá, ya lo están viendo en el continente americano. Así que otro dato, hay que llamar a los del Cervantes para que se vayan actualizando también, sí, con las plataformas, los streams. Dato curioso, sí. Bueno, y esas son las novedades de lo que está pasando en el mundo a nivel de tecnología, a nivel de ciencia, de política. Y aquí lo tienen ustedes en otro de nuestros podcasts para que ustedes